Este miércoles fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos la reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump. ¿En qué consiste y cuáles serán las implicaciones para México? Bueno, pues de esto hablaremos en esta mañana con Rodrigo Farfán Alegría. Él es especialista en relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Alejandra, mucho gusto estar contigo, muchas gracias, y con todo el auditorio Capital 21. Muchas gracias. Pues después de 30 años anuncian la reforma fiscal más grande en la historia de Estados Unidos. Platícanos. Claro, pues mira, como ya lo decías, después de 30 años, después de Ronald Reagan, viene desde ese entonces una reforma fiscal importante que se da en los Estados Unidos. El primer gran triunfo, y yo creo que el único, y no sé si además sea el único que vaya a tener en términos legislativos el presidente Trump, pues se da en un contexto en el cual se había anunciado por parte de los republicanos, tanto en la Cámara de Representantes y sobre todo en el Senado, que no estaban completamente de acuerdo en lo que proponía el presidente Trump, sobre todo en el tema de la erogación y todo lo que tuvo que ver con el sistema de salud y con el asunto de lo que nosotros conocemos como el impuesto sobre la renta, ¿no? Se da en un contexto en el cual, pues después de grandes turbulencias que hay entre el presidente, entre el Congreso, se aprueba en la Cámara de Representantes, se regresa al Senado y al mismo tiempo se vuelve a regresar esto en un lapso de prácticamente un día o una noche. Lo aprueban de esa forma. Tuvo ahí grandes implicaciones, yo veo dos que ya las mencionaba, sobre todo lo que tiene que ver con el ISR. El presidente había pedido que se bajara del 35, que además era el más grande de todos los países de la OCDE, que se bajara al 20 y se puso en el 21, ¿no? O sea, una negociación de un 1%, que bueno, ahí fue un término importante para ellos. Y la otra, pues el Senado, sobre todo, habíamos visto en meses anteriores que se habían puesto en contra de la derogación del Obamacare, y ahora con esta nueva reforma en la cual ya la gente no necesariamente tiene la obligación de tener que contratar un sistema de salud, lo cual pues definitivamente contrasta con el hecho de que no se tenga ya un sistema como el que se tenía anteriormente. Y que además esta reforma será muy atractiva para los grandes empresarios en Estados Unidos. Por supuesto, mira, hay dos sectores importantes que quiere regresar a Estados Unidos, que además, son empresas estadounidenses, pero que pusieron un domicilio fiscal en otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica y con la industria tecnológica, que muchas de estas empresas como Apple, como Pfizer, como algunas otras empresas, se iban al extranjero, tributaban, hacían su domicilio fiscal allá y no regresaban necesariamente ese capital. Hoy se prevé que ese regreso de capitales sea alrededor de 4 billones de dólares en Estados Unidos. Y esto, pues, definitivamente uno de los grandes implicados que comentaban al inicio del programa, pues era México, ¿no? ¿Qué va a pasar con México? ¿A México nos debería de preocupar o no? Definitivamente, yo recuerdo muchos grandes expertos mencionaban que una reforma fiscal como la que pretendía en ese entonces, que ahora ya está aprobada, hacer el presidente Trump, podría implicar un riesgo mucho mayor que la salida de Estados Unidos del Telecan para nosotros, para los mexicanos. Esto, pues por supuesto que afecta, porque grandes empresas, sobre todo toda la industria manufacturera y la automotriz que tenemos en México, el 50% de nuestro comercio con Estados Unidos es referente al tema automotriz, pues van a regresar a los Estados Unidos con un incentivo fiscal además enorme. Si bien es cierto, hablamos de que el 20% va a bajar al 21% el ISR, para las empresas que se repatrien será del 10%. Entonces, pues la verdad es que tendrá un impacto. Oye, Rodrigo, perdón, y además de México, ¿algún otro país, debería estar pues preocupado? Porque algunos hablan de alguna guerra fiscal. Tendrían que hacer opciones atractivas para que vayan las grandes empresas también a invertir a otros países además de Estados Unidos. Pues mira, yo creo que uno determinante, pues además de México, podría ser China, ¿no? Que un país en el cual pues muchas empresas también estadounidenses se iban a manufacturar a este país, China, Taiwán, a países asiáticos. Pero yo creo que sin duda, y se habla inclusive de una guerra comercial, una guerra fiscal con China, será uno de los países con mayores implicaciones que van a tener durante todo este proceso. El presidente Trump va a firmar esta ley, todavía no la firma, sin duda la va a hacer, ya lo celebró en Twitter, ya lo dio un hecho. Por completo, seguramente lo hará a principios de año. Se prevé que además esta implique y tenga ya repercusiones a partir del 1 de enero de este año, lo cual
en la reforma que ponía el Partido Republicano, la fracción republicana en el Senado, pedía que fuera todavía hasta finales de año. Pero bueno, sabemos que vienen elecciones en Estados Unidos y que en noviembre pues es un tema muy determinante para ellos. Seguramente dará mucho de qué hablar, Rodrigo, y bueno, desde ayer de hecho ya estuvo dando que hablar también en las redes sociales. Precisamente la aprobación de esta reforma provocó opiniones divididas en redes sociales que mantuvieron el tema en tendencia por más de 10 horas continuas. Pues esta es la información, Rodrigo. Muchísimas gracias. Dará mucho de qué hablar todavía, así que nos dará gusto tenerte en otra ocasión aquí con nosotros. Con mucho gusto estar contigo y con todo el auditorio. Muchísimas gracias. Que tengas excelente día. Igualmente, gracias.